ICE y voy a tener el gusto de mostrarles a ustedes una metodología que en ICE creemos mucho acerca de ella. Es una metodología para análisis de riesgos que seguramente les va a parecer interesante. Este webinar se trata acerca de la metodología de análisis y gestión de riesgos de sistemas de información, mejor conocida como Magerit, ¿ok? Sean tan amables, por favor, de hacerle llegar todas las preguntas a Liz o a su servidor. Y con muchísimo gusto, al final de la sesión tendremos por ahí una reunión de preguntas y respuestas. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues entonces vamos a comenzar con esto de Magerit. Miren, antes de entrar a hablar propiamente de ella, a mí me encantaría platicar y hacer una reflexión. Como ustedes bien saben, el concepto de riesgo es algo central, se ha convertido en el corazón para muchas normas actualmente. De hecho, muy diversas fuentes utilizan el concepto de riesgo, ¿no? ISO 9001, que se considera la norma pionera de todas, ya incorpora dentro de sí el concepto de riesgo, ¿no? Todo gira en torno a riesgo. Y desde luego hay otras normas como por ejemplo 27001 que es seguridad de la información, 22301 que es continuidad, pero incluso normas como puede ser medio ambiente, seguridad y salud ocupacional, todas estas contemplan dentro de su estructura un tema orientado a riesgos, ¿ok? Entonces, pues no es difícil que, dada la importancia que ha cobrado a nivel mundial el tema de riesgos y en las normas no es la excepción, pues no es difícil, obviamente, que se incorpore este diagrama que ven ustedes aquí a su derecha, ¿no? Que es el diagrama justamente de la gestión de riesgos, es el diagrama del proceso de gestión de riesgos, ¿ok? Este diagrama que ven aquí es tan importante que incluso hay dos normas, es decir, además de que todas estas y muchas más lo incorporan como corazón y parte de su estructura, hay dos normas específicamente que están contemplando este proceso de gestión de riesgos. La primera de ellas, que seguramente ustedes conocen, la ISO 31000 y la segunda, la ISO 27005, ¿ok? Entonces, la reflexión viene a colación porque el tema de riesgos es la columna vertebral de muchas normas, especialmente normas de protección, ¿no? Y por supuesto en el argot de tecnologías de la información, bueno, pues no se queda atrás y necesitamos también alternativas y necesitamos metodologías que nos ayuden a resolver todos estos temas. Entonces, miren, la norma ISO 31000 es una norma específica de riesgos, ¿no? Seguramente muchos de ustedes la conocen. Esta norma de ISO 31 lo que hace es generar este proceso de gestión, pero muy orientado a los riesgos generales. La puedes utilizar, la puedes aprovechar para analizar tus riesgos del entorno, riesgos empresariales, riesgos laborales, en fin. Hay muchas maneras y muchos lugares donde esta norma ISO 31000 tiene cabida, ¿ok? Por el otro lado, ISO 27005, y estamos sentando algunas bases importantes, es una norma que también trae el proceso de gestión de riesgos, pero mucho más orientado a dos temas. El primero es seguridad de la información y el segundo, riesgos como tal de tecnologías de la información, ¿ok? Entonces, más allá de que estas dos normas sean completamente antagónicas, podemos decir que son normas complementarias porque se basan en el mismo proceso de gestión de riesgos, ¿no? Pero uno tiene un enfoque más orientado a tecnologías de la información y seguridad, y el otro es una norma que se puede utilizar con mucha mayor apertura y mucho más generalista, ¿ok? Cualquiera de estas dos normas eventualmente te puede ayudar en la implementación o el desarrollo del análisis de riesgos de estas otras normas, ¿ok? Entonces, en ese marco es donde encontramos una metodología, no es nueva, tiene ya bastantes años en el mercado, pero es muy utilizada sobre todo en Europa. Es una metodología llamada Magerit, ¿ok? Magerit es una metodología creada por el gobierno español, ¿no? Va en su versión 3 en este momento, y esta metodología es de uso público.
Eso significa que si ustedes la quieren buscar y la quieren descargar, se puede hacer sin ningún problema. Y bueno, lo que lograrían sería una serie de documentos que vamos a ver un poquito más adelante para que tengan una idea de qué va esta norma, ¿no? Bueno, entonces Magerit es un estándar que está 100% enfocada en el ambiente de tecnologías de información y comunicaciones. ¿Qué significa esto? Que está enfocada en valorar el entorno digital y de infraestructura tecnológica buscando el valor de la información. Recordemos un poco que los tres grandes atributos que la información protege es confidencialidad, integridad y disponibilidad. Entonces, esta metodología está 100% enfocada en eso y vamos a ver un poquito más adelante cuáles son las más grandes diferencias, ¿ok? Sin duda, en el mundo ustedes bien saben que metodologías de riesgo hay muchísimas, ¿no? Muchas metodologías generalistas, otras tantas enfocadas en algunos sectores, en algunos segmentos, en algunos negocios incluso, pero entonces esta viene a América Latina por conducto nuestro para que nosotros podamos utilizar Magerit como una alternativa adicional o una alternativa mucho más puntual, lo vamos a ver un poco más adelante, para efectos del cálculo de los riesgos de tecnologías de la información, ¿ok? Esta metodología tiene un método, como todas las metodologías y todos los estándares, ¿no? Tiene un método, pero además tiene, pues, algunos elementos adicionales. Por ejemplo, tiene un catálogo de elementos de riesgo, tiene técnicas muy específicas para que ustedes la puedan utilizar. Y fíjense que hay algo que a muchos nos ayuda, sobre todo si ustedes son implementadores, son consultores, internos o externos, no importa. Fíjate que esta metodología tiene una herramienta que facilita su aplicación. Esa herramienta se llama Pilar, es una herramienta que se llama Pilar. Es una herramienta que sí tiene costo, no es gratuita. Sin embargo, tiene una particularidad que ya trae, obviamente, pues todos los catálogos y todas las cosas que maneja la metodología y bueno, pues obviamente facilita mucho la implementación. Si esta herramienta no se tiene, no implica que ustedes no la puedan implementar. La metodología se puede implementar sin ningún problema y vamos a conocer algunos detalles acerca de Magerit, ¿no? Una metodología de administración de riesgo muy orientada a riesgo tecnológico, ¿ok? Bueno, mira, Magerit ya dijimos que significa metodología de análisis y gestión de riesgos de los sistemas de información, ¿ok? Y bueno, puntualmente lo que hace es que analiza el impacto que puedan tener las brechas de seguridad, ¿ok? O sea, yo diría que su punto fino es que a diferencia de otras que comienzan con la amenaza, luego la vulnerabilidad, luego la probabilidad de ocurrencia y el riesgo, esta sí los considera desde luego porque es parte de la misma metodología de riesgo puro, pero se basa mucho en el impacto que puede tener para tu organización las brechas de seguridad que tengan. Y entonces, a partir de ahí, obviamente, como ya lo dijimos, identifica y alinea lo que son las amenazas, las vulnerabilidades y absolutamente todos los elementos o los factores de riesgo para que obviamente, bueno, pues tengas medidas preventivas y correctivas bajo un plan de tratamiento de riesgo, ¿ok? Si te fijas en este momento, no hemos logrado identificar una diferencia clara y fundamental entre esta y otras, pero obviamente, bueno, vamos a comentar que sí hay algunas diferencias importantes, pero sobre todo hay algunos complementos con metodologías que seguramente ustedes ya tengan en sus organizaciones implementadas. ¿Estamos de acuerdo? Por favor, no olviden ir anotando sus preguntas, si son tan amables. Háganselas a Liz o a un servidor y al final de la sesión tendremos espacio para poderlas contestar. ¿Ok? Bueno, pues entonces seguimos hablando de Magerit y resulta que esta metodología tiene una composición interesante. Mira, tiene en general tres grandes libros, ¿ok? En general tiene tres grandes libros, los cuales están organizados de la siguiente manera, ¿ok? Puedes tú tener, bueno, el primer libro tienes el libro del método. En esta metodología, el método lo que te dice es justamente cómo lo vas a utilizar,
cómo es que lo vas a llegar a integrar como con otras metodologías de riesgo, que vamos a ver un poquito más adelante con cuáles y de qué manera se integra muy bien. Y te presenta básicamente, bueno, cómo la tendrías que utilizar. Ustedes saben que las metodologías o los libros de metodología siempre son muy papistas, muy por el libro. Y entonces esta metodología, bueno, te explica con todo detalle cuáles son los elementos que hay que considerar, de qué forma hay que hacerlos y por supuesto cómo se van integrando, ¿ok? Ese es el primer libro. El segundo libro es como tal un catálogo de elementos. Y fíjate que este sirve mucho porque es un catálogo detallado. Déjame te platico. Tú puedes tomar esto incluso como una fuente de inventario en donde tu empresa puede utilizarlo todo esto para enfocar no solo el análisis de riesgo, sino utilizar o necesitar menos recursos para poderlos identificar, ¿ok? Tiene obviamente un catálogo muy extenso en materia de activos de información, tiene otro catálogo muy extenso en materia de vulnerabilidades, en materia, por supuesto, de amenazas, y obviamente como su metodología es 100% orientada a tecnologías de la información, pues entonces evidentemente te ayuda mucho a tener claridad. A mí lo que más me gusta del catálogo de elementos es que tú como profesional de tecnologías de la información o seguridad de la misma, vas a tener mucha precisión acerca de cuáles son los riesgos, las amenazas, digamos, más taquilleras, las que más puedes considerar para hacer tu análisis de riesgo. Y eso sin duda facilita el trabajo y disminuye, por supuesto, el tiempo y los recursos que le inviertes. ¿Ok? Y luego, finalmente, el tercer libro, como tal, son tres libros interesantes, te proporciona una guía de técnicas, ¿ok? Mira, esta guía de técnicas sí representa un factor diferenciador. Te voy a poner un ejemplo. Cuando tú utilizas ISO 27001, seguramente tú cuando estás implantando o estás en ruta de certificación, seguramente querrás utilizar una metodología de análisis de riesgos. Es probable que voltees a ver 31,000 o 27,005 o la que sea de tu agrado. Algunas de estas metodologías o la gran mayoría, sobre todo si son estándares, no trae una guía de técnicas puntual o simplemente te dice el qué, como siempre los estándares, desde luego, esa es su función, pero el cómo no te lo dice. Entonces, definitivamente Magerit es una metodología que además de decirte el qué, sí te dice el cómo a través de esta guía de técnicas. Para los que conocen mucho más de normatividad, seguramente si ustedes voltean a ver la ISO 27010, ¿no? Pues seguramente encontrarán un equivalente, ¿no? Que son técnicas para poder aplicar el análisis de riesgos, pero muy orientado al apartado de tecnologías de la información, riesgos de tecnologías o de seguridad, ¿ok? Entonces, mira, el método es un libro que está muy mapeado, muy apegado, muy orientado a lo que propone ISO 27005 o ISO 31000, de manera que es fácil que cuando tú tienes el método en la mano y lo comienzas a leer y a manejar, es fácil que tu comprensión en materia de los ISOs de riesgo que ya mencioné, pues también vaya aumentando, ¿no? Entonces, estos tres libros forman o es el corazón como tal de Magerit, de la metodología, y bueno, a partir de esto es que tú comienzas a desarrollar tu análisis de riesgos, ¿ok? Bueno, pues ahora vamos a platicar entonces acerca de la integración. Mira, Magerit se integra al 100%, repito, Magerit se integra al 100% con las metodologías ISO 31000 o ISO 27005. Vamos a ver por qué. Mira, como tal, Magerit habla de que la gestión de riesgos tiene dos temas nada más, ¿no? La parte de análisis y el tratamiento. En análisis cabe todo lo demás, todo lo que vimos en este diagrama anterior, ¿no? Obviamente todo esto cabe en el análisis y el tratamiento pues es a partir de aquí. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, ¿por qué digo que cabe tanto en 31,000 como en 27,005? Recuerden que ambas normas ocupan prácticamente el mismo proceso de gestión de riesgos, es prácticamente el mismo. Todos aquellos que han tenido la oportunidad de tener en las manos ambas normas,
verán que la manera de hacer el análisis de riesgos es prácticamente la misma. ¿Cuáles son las dos grandes diferencias entre ISO 31000 e ISO 27005? La primera, que ISO 27005 normalmente contempla mucho más los activos de información a diferencia de ISO 31000. Es decir, tú puedes hacer un análisis de riesgo genérico, ¿no? Para la metodología o la norma que tú quieras y decir, bueno, aquí no hay activos, aquí simplemente hay vulnerabilidades, amenazas y todo esto. En ISO 27005 no. Ahí sí tú necesitas tener muy claramente la identificación de los activos que contienen, por supuesto, información que quieras proteger. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la primera gran diferencia entre ISO 31 e ISO 27005 es la consideración de activos de información, ¿ok? Que 27005 es indispensable hacerlo. La segunda gran diferencia en esto es que 27005, por ser una metodología muy orientada a seguridad y tecnologías de la información, te pide que hagas un análisis de sensibilidad, el famosísimo y nunca bien ponderado análisis de sensibilidad. ¿A qué me refiero? A nada más que evaluar dentro de la función de riesgos la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. ¿Estás de acuerdo? Cuando tú evalúas estos tres elementos que se consideran o se conocen como análisis de sensibilidad, entonces esa sensibilidad va 100% orientada a los atributos de la información, lo cual significa que en ISO 31000, pues francamente podrías omitir este análisis de sensibilidad y el análisis de riesgo seguiría siendo correcto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, déjame recapitular. Magerit se integra a ambas normas, a 31 y a 27005, pues por dos razones. La primera, pues porque es obviamente, es prácticamente el mismo proceso de gestión de riesgos el que tienen ambas normas. Y en segundo, pues porque obviamente hay un mapeo interesante entre Magerit y 27005, ¿no? La segunda razón es porque 27005 y Magerit tienen una correspondencia directa. Ahorita vamos a ver a qué me refiero. Hay puntos específicos de la norma de 27005 que Magerit cumple y además te ayuda a irte al siguiente nivel. Te ayuda no solamente con el qué hacer, sino te ayuda a delimitar el cómo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para que quede todo muy claro, la recomendación para utilizar en materia de tecnologías de la información y, por supuesto, seguridad, ¿no? Es utilizar ISO 27005 si lo que quieres es usarla de manera directa, ¿ok? Solamente esa con la metodología que dice. ¿Podrías eventualmente utilizar 31000? La respuesta es sí, siempre y cuando la complementaras con la selección de activos de información y también el análisis de sensibilidad, ¿no? Y entonces Magerit, si tú la complementas con 27005, vas a tener un análisis de riesgo mucho más puntual, mucho más claro y mucho más fácil de administrar. Considerando que ISO 27005 te dará el qué hacer muy orientado a la norma 27000, ¿no? Que es de seguridad, y Magerit te dará algunos pormenores muy interesantes que vamos a ver un poquito más adelante, ¿ok? Por favor, cualquier duda, cualquier comentario que tengan al respecto, no olviden anotarlo por ahí, hacérnoslo llegar, y desde luego vamos a tener por ahí una sesión o un espacio para responder estas preguntas y ampliar sus dudas, ¿ok? Bueno, pues entonces seguimos, pues. Esto fue la integración. Magerit se integra directamente, sobre todo con 27005, por ser una metodología orientada a tecnologías de la información, pero si tú quieres utilizar 31 para tecnologías de la información o seguridad, eventualmente se podría, ¿no? Se podría eventualmente con algunas adecuaciones adicionales que tendrías que hacer, ¿ok? Bueno, Magerit en esencia tiene 4 grandes objetivos. Esto forma parte, desde luego, de la metodología en general, ¿no? Y bueno, pues lógicamente el primero, que yo diría que fue la razón por la cual salió al mercado Magerit, es concientizar sobre todo a los responsables, no solo de tecnologías, sino también a los responsables del negocio
en materia de los riesgos. Tú bien sabes que los riesgos, cuando no son medidos y no son gestionados, pues es obviamente un peligro latente el que está en tu empresa, y desde luego es un peligro que las empresas de cualquier tamaño tienen que resolver. Lamentablemente hay mucha estadística, muchos casos acerca de empresas que no gestionan adecuadamente sus riesgos y bueno, pues lamentablemente llegan a desaparecer del mercado por cosas que incluso a veces la alta dirección ni siquiera tenía en cuenta o no tenía en consideración. ¿Ok? Entonces, pues el objetivo inicial a nivel empresa, no solamente a nivel tecnologías de la información, es concientizar a todos los responsables, ¿no? Que existen riesgos, obviamente los que son inherentes a tecnologías de la información, bueno, pues también te pueden llegar a pegar muy fuerte a nivel empresarial, ¿no? Y es justamente lo que ofrece el segundo objetivo. Mira, ofrece que como todos, pues ofrece un proceso o un procedimiento sistemático para que tú vayas analizando constantemente y tengas muy bien identificados, analizados, evaluados y tratados los riesgos relativos al uso de tecnologías de información y comunicaciones, ¿ok? En esta arena entra también seguridad, desde luego, ¿no? Porque yo puedo decir, bueno, tengo un riesgo relativo netamente a infraestructura de tecnología, donde, bueno, tengo servidores ya viejos, los tengo sin soporte, qué sé yo, algún riesgo de esa naturaleza típica, ¿no? Y por el otro lado, dentro del mismo marco de tecnologías, pues tienes un riesgo de infraestructura de seguridad, donde a lo mejor, pues tus appliances o tu software ya está desactualizado, simplemente ya no es capaz de determinar amenazas de día cero, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, este método te va a ayudar a identificar riesgos tanto de infraestructura tecnológica como de infraestructura de seguridad de la información a cualquier nivel, ¿no? De manera sistemática, lógicamente. Obviamente, una vez que tú te encuentras esos riesgos, ya sabemos que hay típicamente 4 cosas que puedes hacer con los riesgos cuando te los encuentras, ¿no? Bueno, pues ahora hay que planificar la manera en cómo los voy a tratar, ¿ok? Tú te encuentras estos riesgos y ahora, ¿qué hago con ellos? Bueno, pues la primera intención siempre es tratarlos, siempre y cuando sea conveniente, y entonces hay que aplicar una serie de controles, pues evidentemente para administrar correctamente estos riesgos y que estén dentro de su umbral de aceptación. Esto tampoco cambia, es parte de un objetivo general de riesgos naturales y bueno, esta metodología también te ayuda, ¿no? Y desde luego, y algo muy importante, mira, en mi experiencia, las empresas que yo he logrado acompañar para certificación o he logrado auditar, ¿no? Como para certificación también, me he dado cuenta que Magerit las ayuda mucho a tener una claridad y una precisión muy interesante. ISO 27005 te va a decir el qué hacer, te va a poner el sistema de gestión de análisis de riesgos en general, lo vas a comprender, lo vas a implantar, pero ya cuando estás en campo, y ustedes no me dejarán mentir, ya cuando estás en el fragor de la batalla implantando los controles o analizando los riesgos, bueno, pues hay muchas dudas. Y evidentemente ISO 27005, bueno, te da algunas apoyos y tal, pero Magerit es mucho, mucho más puntual en la manera en cómo lo puedes aterrizar, en la manera en cómo puedes unir una amenaza con una o varias vulnerabilidades, con uno o varios riesgos, y eso pues sin duda ayuda mucho a que pues la metodología te dé claridad. Entonces, Magerit, aunque fuera utilizada sola, es decir, no tiene que ir forzosamente de la mano de 27005, la puedes utilizar como una extraordinaria alternativa para enfrentar un proceso de certificación, acreditación, auditoría o vigilancia, ¿no? De un sistema de gestión de seguridad de la información o ISO 20000 o algunos otros que vamos a platicar un poquito más adelante. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, estos son los objetivos de Magerit como tal. Entonces, mira, normalmente, el método como tal, bueno, pues obviamente trae una serie de temas que te ayudan mucho. Incluso yo diría que el concepto más interesante al que Magerit te proporciona entrada es el plan rector de seguridad, que vamos a hablar de él ahorita un poquito más adelante. Mira,
En el método, ¿qué vas a encontrar? Bueno, pues obviamente en el método vas a encontrar en el capítulo 5, bueno, el método que utilizarás para analizar los riesgos como tal, ¿no? Luego, en el capítulo 5, perdón, este era el capítulo 3, en el capítulo 5 lo que vas a hacer es crear un proyecto de análisis de riesgos, lo que viene siendo en 27005 el análisis, la identificación y la evaluación de los riesgos. Pero luego, Magerit te da dos opciones. Mira, hay muchas empresas que no están interesadas o no tienen todavía en el radar el lograr una certificación internacional, por ejemplo, bajo 27001, seguridad de la información. Entonces, para que tú no dejes tu proyecto de análisis de riesgos sin aterrizar en algún lado, Magerit te propone crear lo que se conoce como plan rector o plan director de ciberseguridad o de seguridad. ¿Qué es esto? No es otra cosa más que el equivalente a un sistema de gestión, pero obviamente sin tener un apego estricto a 27001. El plan director o el plan rector de seguridad de la información es un plan que incluso ya está mencionado en el ámbito financiero bancario. La circular única de bancos a partir del año pasado ya te pide un plan director de seguridad de la información para todos aquellos que nos acompañan del sector bancario. Y entonces, este Magerit te puede llevar, desde luego, como un paso natural a complementar o a comenzar tu implantación de un plan rector o plan director de seguridad, ¿ok? Si por el otro lado tú lo que buscas es incluir esta metodología como parte de una certificación o de un sistema de gestión de seguridad, lo puedes hacer también. Y evidentemente, bueno, pues te proporciona todos los detalles de cómo ir utilizando, cómo ir implementando estos asuntos, ¿no? Para los que ya tienen conocimiento y experiencia en análisis de riesgos, verán que la metodología es similar, le dan algunos nombres diferentes, pero bueno, todo con la intención de hacerlo mucho más puntual y mucho más específico. ¿Estamos de acuerdo? Esto fue el documento del método. Dijimos que luego había un segundo documento que es el catálogo de elementos, ¿no? ¿Qué te podrías encontrar por ahí? Mira, pues te puedes encontrar pues las dimensiones de seguridad, los criterios de valoración, las amenazas, en fin, obviamente controles o salvaguardas, como lo llaman allá. Entonces, todo esto, bueno, pues son catálogos de elementos que tú puedes tener muy orientados, repito, a seguridad de la información, muy orientados a tecnología, que te van a ayudar sin duda a no estar elucubrando, ¿no? Nos pasa mucho a las personas que hemos implantado análisis de riesgos de TI, bueno, pues que puedes ver los más obvios, los que te han sucedido, o definitivamente, pues los que más o menos tienes en el radar por experiencia. Aquí tendrías la ventaja de que ya tienes una lista muy extensa, exhaustiva y desde luego puntual que te puede ayudar a determinar cuáles son las mejores opciones y desde luego pues a disminuir estos riesgos y a disminuir estos impactos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el objetivo del catálogo de elementos es que tú tengas una facilidad mucho mayor para elaborar tu análisis de riesgos, ¿ok? Y obviamente tener resultados iguales, resultados homologados, ¿ok? Y luego, bueno, pues tenemos la guía de técnicas, ¿no? Bueno, hay muchas técnicas, hay técnicas específicas de tablas, de algoritmos, de muchas cosas que tú puedes utilizar, que tú ya vas a empezar a elegir cuáles hay. Seguramente muchos de ustedes conocen más de 3, más de 4 de estas guías que vienen acá, pero hay muchas otras que bajo ciertas condiciones, bajo ciertas empresas, bajo cierta cultura, te pueden funcionar mejor. Entonces, la guía de técnicas te ayuda muchísimo a que esto te dé precisión de qué técnica utilizar, cuál técnica sería tu preferencia, cuál dominas más o cuál te pareciera más fácil incluso, más fácil de utilizar, más fácil de implantar y sobre todo más fácil de mantener, ¿ok? Estos son los 3 documentos con los que cuenta la metodología, ya lo habíamos platicado. El método, que son, bueno, conceptos y tal, te lleva al plan rector o plan director de seguridad o de ciberseguridad. Luego está el catálogo de elementos y luego, por último, está la guía de técnicas, ¿ok? Y, bueno, pues algo que seguramente lo van a encontrar de valor. Mira, esto es un mapa puntual. Un mapa puntual que habla de la relación que existe entre ISO 27005 y la versión actual de Magerit, que es la versión número 3. Y mira,
observemos cómo es que se cumplen prácticamente todas las cláusulas de 27005. Mira, la cláusula 8.2, que habla tal cual de identificación de riesgos, que tiene varias subcláusulas, está cubierta con estos postulados de la metodología de Maherit. No podemos hablar de cláusulas porque evidentemente no es una norma, pero sí podemos hablar de estos postulados o de estos puntos, ¿no? Entonces, hay una relación uno a uno. Si te fijas, por ejemplo, aquí en la identificación de activos, bueno, pues en Maherit habla exactamente de lo mismo, ¿no? Amenazas, aquí también, vaya, todo es metodológico, va caminando por el mismo lugar, ¿no? Luego hablas de los controles existentes, bueno, la evaluación de salvaguardas, ¿no? Como lo mencionan acá. Y luego, cuando aquí en ISO 27005 habla de vulnerabilidades, bueno, pues esto se abre un poco más hablando de los qués, ¿no? En materia de identificación de ellas, su evaluación, su valuación, o sea, darle un valor y todo este asunto, ¿no? Cuando te habla aquí 27005 de la identificación de consecuencias o impactos, bueno, pues en Maherit pasa lo mismo, ¿no? Hay una evaluación de amenazas, ¿no? Y entonces observa cómo la cláusula 8.2 de identificación de riesgo, pues tiene una correspondencia directa, ¿no? Ahora, cuando tú cambias al análisis de riesgos como tal, obviamente la cláusula 831 en 27005, por ser un estándar, repito, bueno, pues te habla en general de que existen algunas metodologías, no te dice exactamente cuáles son, pero bueno, de este lado ya vienen con algunos temas ya más puntuales que obviamente Maherit pues no deja pasar. Hay una correspondencia igual uno a uno de los temas que pide 27005 y que sin duda pues es mucho más orientada a la tarea, a la acción, ¿no? Y luego, continuando, por supuesto, con el mapa, cuando en 27005 se habla de lo que es la evaluación o el tratamiento de riesgos, pues evidentemente aquí también se tiene todo lo que son los procesos y absolutamente todo este asunto, ¿no? Ah, me dicen que parece que no cambian los slides. A ver, estimado Rafael, ¿ya cambiaron? A ver, ya debimos estar en la cláusula 9. Vamos a ver. Sino para volver a compartir mi pantalla. Sí, Octavio, estamos en la cláusula 9. Perfecto, muchas gracias. Entonces, bueno, pues estamos en la cláusula 9 de 27005, ¿no? Y bueno, pues Maherit desde luego que tiene aquí algunas cosas. Ahora te preguntarás algo, mira, la cláusula 12 que es monitoreo y revisión, en Maherit no tiene una correspondencia. Y es verdad. ¿Recuerdas en la lámina anterior cuando decíamos que se integraban? Bueno, pues esta es parte de la integración. La razón por la cual Maherit no cubre estos temas es porque Maherit está un nivel abajo, un nivel más de tarea, un nivel más en detalle de lo que es 27005. 27005 te va a decir el qué y dentro de ese qué hacer, pues obviamente hay un monitoreo y revisión constante y comunicación, desde luego, de lo que son los riesgos. Maherit prácticamente suelta eso, lo da por descontado una vez que tú aterrizas el resultado de tu análisis de riesgos, ya sea bajo un plan rector de seguridad o ya sea bajo un sistema de gestión. Ya Maherit deja eso en manos de los estándares más amplios, de los estándares más generalistas, y se enfoca netamente en análisis de riesgo. Es una metodología muy enfocada y muy orientada a hacer un análisis de riesgo mucho más sencillo, más rápido y por supuesto más fácil de mantener. ¿Estamos de acuerdo? Y luego, como ustedes bien conocen, 27005 trae una serie de anexos, ¿no? Trae una serie de anexos que, por supuesto, te proveen un poco de particularidades acerca de, bueno, la identificación de activos, algunos ejemplos, pero no deja finalmente de ser ejemplos, de ser eso, de ser pequeñas partes de temas que te van ayudando a que el cómo o la implementación sea más sencilla. En Maherit no vas a tener esos problemas porque aquí, pues sí te podrás dar una idea, por supuesto, te podrás dar una idea de por dónde entrar, pero aquí, pues lo que vas a tener es un catálogo detallado, es un catálogo
catálogo puntual de las cosas que se pueden hacer, ¿no? Es un catálogo muy, muy específico de lo que tú puedes tener y desde luego que puedes utilizar de manera inmediata, ¿no? Esto basta y sobra que lo puedes integrar a la herramienta que tú quieras. Puede ser Pillar, pero puede ser también algo hecho en Excel o en cualquier otra plataforma que tú decidas, para entonces, pues tener mucha más facilidad de implantación en este sentido. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este mapa es un mapa muy revelador porque efectivamente te da una idea de cómo es que se integran ISO 27005 con Magerit. Y desde luego, bueno, pues te ayuda mucho a identificar claramente cómo está el asunto, ¿no? Entonces, a mí me gustaría hacer ahorita un espacio para darle pie a sus preguntas y después ya entrar en la recta final del webinar. Es importante que también contestemos sus preguntas y obviamente homologuemos ahí algunos criterios. Entonces, estimada Liz, no sé si estés de acuerdo en ir comentando la pregunta y para poderla ir contestando basado en el material que tenemos. ¿Qué te parece? Claro que sí. Mira, tenemos una primera pregunta. Nos preguntan, ¿esta metodología se puede utilizar para cuestiones de soborno para ISO 37001? Es una pregunta interesante. Mira, la verdad es que no. Para cuestiones antisoborno, yo te recomiendo sin duda usar ISO 31000. Por la razón que te decía, mira, esta es muy orientada y muy hands-on para lo que es tecnologías de la información. Entonces, aquí la recomendación sería utiliza, no sé, Australia New Zealand 4370 o utiliza ISO 31000 porque es bastante más genérica, ¿no? Entonces, mi recomendación es que no la utilizas para este asunto, pero obviamente la intención es que tú puedas utilizar Magerit en temas mucho más específicos de tecnologías y seguridad. Así es. Esa es la recomendación. Adelante, estimada Liz. Sí. Nos comentan también, ¿Pillar es una herramienta gratuita? No, mira, Pillar no es una herramienta gratuita. Hace muchos ayeres sí lo era. De hecho, en sus versiones anteriores sí lo era. Sin embargo, hoy ya no lo es. Tienes que pagar, pero lo que es verdad también es que pues, es una herramienta que te ayuda mucho a entrar. Si me preguntas de precios, más o menos te voy a platicar. No sé el precio exacto, pero para que se den una idea, una herramienta de riesgos y de governance y todo te puede costar tranquilamente entre 10, 15 mil dólares para arriba, ¿no? O sea, los que conocen y los que han tenido oportunidad de manejar una herramienta de riesgos parecida, aunque no sea específicamente de riesgos, sabes que te puede costar algo parecido. Esta herramienta tengo entendido que ronda los 1,500 dólares por ahí, no tengo claridad en el precio, pero sé que no es cara. Comparado las herramientas de riesgo típicas que están en el mercado, los grandes jugadores, que te va a costar del orden de lo que platicamos, esta herramienta te puede costar fácilmente entre el 10 y el 15% de lo que pagarías por una grande. Eso sí lo sé, aunque no conozco en detalle el precio o el costo de la herramienta, pero no es gratuita por ahora. Perfecto. Dice, duda, ¿el catálogo de riesgos de Magerit, qué tipo de riesgos incluye? ¿Operativos, técnicos, tecnológicos, de ciberseguridad? Es una pregunta interesante. Incluye todo tipo de riesgos. Fíjate que dentro del cómo resolver la implementación, te da un catálogo de todo. Mira, te da catálogos relacionados a las fallas de hardware, con el tema, relacionados al tema de software. Te da, obviamente, riesgos relacionados con la parte de seguridad de la información, con la parte de brechas. Algo que debo decir, sobre todo para los especialistas de seguridad de la información, no incluye, por ejemplo, temas de técnicas y vectores de ataque, eso no lo incluye. Por ejemplo, no te vas a encontrar la MITR, ¿cómo se llama? La tabla de MITR ahí. Sin embargo,
sí te puedes encontrar temas típicos de seguridad de la información, de infraestructura, de tecnología, de hardware, de software, de gente y de todo. Entonces, aquí es una pregunta interesante porque este es un catálogo muy amplio, estimado. Muy amplio que al final te viene a dar temas importantes de manejo de riesgos y te viene a dar una visibilidad en cuanto al tratamiento de los mismos también. Entonces, la respuesta es sí te da una visión completa de todas las aristas que tienen que ver con tecnologías de la información, incluida seguridad. Muy bien, tenemos otra pregunta más. ¿Nos pueden compartir las ligas donde puede obtener más información de la metodología y el mapeo? Claro que sí, Ricardo. En un momento más las compartimos. Por supuesto que sí. Y básicamente, como bien dice Liz, es una metodología abierta al público, obviamente, y básicamente te va a referir al gobierno español. Entonces lo puedes bajar en inglés, lo puedes bajar en castellano, que eso también para muchas personas es una ventaja, ¿no? Entonces, con muchísimo gusto, por supuesto que sí, estimado. Dice, la parte de su tabla sobre el apartado 12 de la norma 27005 se podría serializar con un apoyo sobre las diferentes técnicas que mencionó. Se podría serializar. Vamos a ver. La cláusula 12, que me parece que es donde estoy ahorita, justamente, la cláusula 12 habla básicamente de este tema. Mira, déjame regresarme a este diagrama, que es el diagrama propio de administración de riesgos, y te voy a platicar. Mira, ISO 27005 o ISO 31000 habla de que esto es un proceso completo, ¿ok? Comienzas con establecer el contexto de la empresa para saber, pues, qué tipo de análisis de riesgo o qué tipo de empresa vas a tener, ¿no? Más o menos saber por dónde va la jugada. Luego te centras tal cual en el análisis de riesgos tal cual, que es identificación, estimación y evaluación de los mismos, y luego planteas un tratamiento, ¿sale? Cuando el resultado que obtienes aquí va en consonancia con tu estrategia empresarial de tratamiento de riesgos, bueno, pues lo aceptas y luego los monitoreas y los comunicas. ¿Estamos de acuerdo? Lo que estamos hablando aquí es que tú vas a tener, y déjame sacar inmediatamente mi pluma, este apartado de aquí y este otro apartado de acá, tienes, más bien son temas administrativos. ¿A qué me refiero? A que estos dos temas, Majerit no los considera porque sabe que los vas a aterrizar o en un proceso de gestión de riesgos, como dice aquí, ¿no? Tal cual. A lo mejor tienes un área de riesgos como tal que lo va a estar haciendo metódico, o bien lo vas a aterrizar en un plan rector o plan director de ciberseguridad, o al final del día lo puedes aterrizar en una certificación de un sistema de gestión. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la respuesta es no, no se puede serializar, no se puede serializar el tema de la parte de comunicación de riesgos o monitoreo con la cláusula, otras cláusulas, pero lo que sí puedes hacer, que creo que estoy entendiendo, es que estas metodologías de riesgo que estaban aquí puestas, ¿no? Tú las puedes tener tanto en Majerit y se introducen a partir de 27005, pero se quedan a nivel de definición, ¿no? Entonces, probablemente estas tres cosas que ves aquí, que son los anexos, tú las puedes serializar, como bien mencionas, usando Majerit a través tanto del catálogo de elementos, de elementos que trae, que es el libro 2, como de las técnicas que te dan como apoyo, que es el libro número 3. Bien, tenemos acá otra pregunta. Dice, ¿hay alguna certificación aparte de la 27001 para el tratamiento de cualquier tipo de riesgo? Esa es una pregunta interesante. Mira, como tal, no te puedes, mira, te puedes certificar como, obviamente, nosotros tenemos la posibilidad de certificarte
como tratador de riesgos o implementador de análisis de riesgos bajo 31,000, eso se puede. También te podemos dar algún curso y certificación de riesgos bajo 27,005, esto sí sucede, pero en Magerit, por ejemplo, no sucede por ahora, ¿ok? Ahora, normalmente la consideración de análisis de riesgos tiene que ver con parte de tiene que ver con parte de cómo implementas el análisis de riesgos, ¿no? Entonces, las que yo he podido observar de análisis de riesgos tienen que ver con esto. Obviamente hay otras certificaciones en materia de riesgos, pues en el ambiente financiero, en el ambiente bancario, en el ambiente de casas de bolsa, que tienen más que ver con otro tipo de riesgos, ¿no? Riesgo crediticio, financiero, de mercado y demás, pero con riesgos de TI son las únicas dos de las que tengo conocimiento. También acá nos preguntaban que cuál es el nombre de la herramienta. Ya les comenté que el software se llama Pillar, pero Así nos es. pide Sergio quién lo desarrolla o el URL donde lo puede encontrar. Ahorita se los ponemos en el chat. Perfecto, buenísimo. Eh, Muchas gracias. Hay otra pregunta que no viene muy completa, que dice que contiene módulos. A ver si esa personita nos puede ampliar un poquito más el contexto de su pregunta para poderla atender. Buenísimo, muy bien. Nos preguntan, ¿cómo se implementa de forma manual y qué tanto esfuerzo se requiere para implementarla? Esa es una muy buena pregunta. Mira, la verdad es que en mi experiencia, Magerit, más o menos para tener un análisis de riesgo completo, ¿no? Yo creo que en aproximadamente un mes lo tendrías completo, ¿no? El esfuerzo para implementarlo depende mucho también de qué recursos cuentes. Por ejemplo, si tú dominas Excel, por poner un ejemplo, y entonces se te facilita incluir todo el catálogo de elementos adicionales en una macro de Excel para que haga los cruces solos, bueno, pues eso te va a ayudar muchísimo y te va a ahorrar tiempo, ¿no? Si, por ejemplo, tú ya tienes alguna herramienta, no sé, de cualquiera que tengas a mano, para que metas los catálogos y tal, eso también te puede ayudar. Pero en mi experiencia, empezando de cero, ahora sí que arrastrando la tecla y copiando el copy-paste manual a un Excel y tal, yo creo que con un mes tendrás un de riesgos muy completo, obviamente basado en Magerit y sobre todo muy orientado a la tarea, mucho más que responda a los qués, además de los cómo, ¿no? O sea, todo eso lo tendría sin problemas. Estimo que aproximadamente unos 30 días. Muy bien. Nos preguntan, ¿cómo se abordan las oportunidades con esta metodología o no aplica? ¿Cómo se abordan las oportunidades? Esa es una pregunta interesante. Mira, seguramente la persona que hizo esta pregunta tiene que ver con la cláusula 6 de 27,001, ¿no? La cláusula 6 de cualquier norma certificable habla justamente de tratamiento de riesgos y oportunidades, ¿ok? Si esto que estoy pensando es así como lo mencionan, entonces esta metodología únicamente se enfoca en la parte táctica o en la parte operativa de los riesgos, en efecto. No mira con mucho detalle los riesgos estratégicos como en la cláusula 6. Sin embargo, sí considera esta metodología una, un contexto organizacional. O sea, sí necesitas conocer de qué se trata la organización para que tú puedas establecer un análisis de riesgos bastante robusto, obviamente en materia de tecnología y seguridad, ¿no? Entonces, podrías eventualmente, con un buen análisis inicial que está justamente en estos lugares, en estos temas, ¿no? Podrías eventualmente, podrías sustituir el desarrollo de la cláusula 6 con la implantación de Magerit, sí y solo sí, dentro del ejercicio que hagas,
también consideras los temas estratégicos, ¿no? Porque recordemos que cláusula 6 de cualquier norma es más que nada estratégica, más que táctica u operativa, ¿no? Entonces, la respuesta es probablemente sí, siempre y cuando hagas una redacción que además de tocar temas operativos y tácticos, puedan escalar un poquito más a la parte estratégica, ¿no? Pero no es una condición específica de esta metodología, ¿ok? Ok, una pregunta más. Dice, Mayerit se encuentra basada en activos y 31,000 en riesgos. Con tu experiencia, ¿cuál crees que sea la que te dé una aproximidad más real al riesgo al que se encuentra una organización? Esa es una pregunta muy interesante. Mira, yo te diría lo siguiente. Definitivamente, si estás hablando de riesgo relacionado con tecnologías de la información y o de seguridad, ¿no? Seguridad informática, seguridad de la información, ciberseguridad o como le quieras poner, definitivamente me iría por 27,005 y o Magerit, definitivamente. Ahora, si lo que tú estás buscando, por ejemplo, es implementar algo así como un ciclo de gestión de riesgos permanente, que no nada más considere riesgos de tecnología y o de ciberseguridad o de seguridad de la información, o quieres más bien armar un esquema de Enterprise Risk Management, bueno, definitivamente me iría más por 31,000. ¿Por qué? Porque dentro del alcance de 31,000, si yo quiero ver riesgos operativos, riesgos de negocio, riesgo de mercado, riesgo financiero, riesgo tecnológico, riesgo de ciberseguridad, puedo meter 31 como base y luego meter Magerit para cuestiones específicas de IT, ¿no? Entonces, así lo manejaría yo. Muy bien. Dice, ¿cualquier persona, aún sin tener conocimiento de riesgos, puede aplicar Majorit? Sí, fíjate que sí, esa es una pregunta interesante. Sí lo puedes aplicar porque el libro del método te lleva paso a paso. Esto es algo que también, esa es una gran pregunta, te voy a decir por qué. Magerit no nada más es para las personas que ya saben de riesgo, sino es también una metodología que te lleva paso a paso para que tú comprendas los conceptos y además los apliques de manera inmediata, ¿ok? Toda esa relación estrecha que guardan vulnerabilidades, amenazas, probabilidades, activos, confidencialidad, integridad, disponibilidad e impactos, te va llevando de la mano Magerit. Entonces, la verdad es que Magerit es una metodología que puedes aprender bastante más rápido que las metodologías que ya están sustentadas en un estándar internacional. ¿Por qué? Pues porque es orientada a la tarea. O sea, esto te va a dar la teoría y también te dará la práctica. Así que la respuesta es sí, sin duda. Muy bien, nos comentan, ¿esta metodología requiere o incluye a todas las áreas de una organización? Requiere o incluye a todas las áreas. Siempre y cuando tengan relación con riesgos de tecnología, sí. Te pongo un ejemplo. Si tú me dices que tu proceso de banca digital, ¿no? De banca digital, está sujeto a riesgos, sí, lo va a identificar y te va a decir, bueno, es que el área de banca digital tiene riesgos de, obviamente, penetración de software o hardware, tiene riesgos de sustracción de credenciales, o sea, eso sí lo va a hacer. Sin embargo, si tú me dices, oye, quiero analizar con Magerit el área de logística, pero logística realmente no tiene ningún riesgo tecnológico más allá de que usa el mismo ERP de toda la empresa y ese ERP ya ha sido analizado, no te dará riesgos adicionales como tal del área de logística o del proceso de logística, ¿ok? O sea, sí liga, desde luego, riesgos que tengan que ver con el negocio y la tecnología, pero cuando es únicamente riesgo de negocio u otro tipo de riesgo que no tenga una liga con seguridad o tecnología, entonces no lo vas a ver, vas a perder un poco de visibilidad. Muy bien, tenemos una pregunta más. Nos dicen que si es muy caro el software, ya más o menos
habías comentado al respecto. Así es. De todas formas, ahorita les estoy colocando en el chat la liga donde pueden encontrar la información de Majorit. Y déjame checar. Creo que no tenemos ninguna pregunta adicional. Ok. Y bueno, pues no me queda más que agradecerte muchísimo tu participación, Octavio. Y también, bueno, los invitamos a que si les interesa este tema, tendremos el curso a partir del 23 de noviembre para que tengan oportunidad de acercarse con nosotros, inscribirse en esta época del año, que es el Buen Fin. Vamos a tener el 20% de descuento en todas las inscripciones. Fantástico, estimada. Sí, fíjate que esto es importante para todos aquellos que estén interesados. Va a ser un curso teórico práctico. Vamos a, obviamente, a dar los conceptos genéricos de lo que es riesgo. Después vamos a platicar tal cual de la metodología. Y entonces vamos a montar algunos casos utilizando la herramienta Pilar. Fíjate que en ICE tenemos un convenio internacional con el gobierno español que nos permite utilizar esta herramienta para fines del curso. Entonces, a nivel América Latina no van a encontrar en este minuto un curso que tenga además conceptos prácticos usando la herramienta Pilar, que es importante que ustedes también la conozcan. Y desde luego, bueno, pues les entregamos los documentos propios de Majerit, ¿no? Que no son nuestros, son públicos. Una homologación muy interesante de conceptos con 27005, es algo importante porque muchos de ustedes seguramente ya manejan ella. Y desde luego, bueno, pues NICE estamos avalados y reconocidos como el organismo en América Latina que puede impartir esta metodología. Entonces, como dice Liz, los que estén interesados, por favor, no dejen de acercarse, de pedir información. La verdad es que va a ser un curso muy atractivo, muy agradable y bueno, pues espero que sea de su agrado, ¿no? No sé si exista alguna otra pregunta, alguna otra cosa. Me encantaría ir concluyendo en lo que se juntan más preguntas, que siempre sucede. Mira, pues esta metodología de Majerit, pues obviamente puede resultar muy útil para ti como persona, para ti como empresa, que estés enfocado a la gestión de riesgos de seguridad de la información y o de tecnologías de la información, ¿no? Puedes enfocarte 100% en los resultados más críticos y está 100% alineado a cualquier estándar ISO de tecnología en este momento que estés tú en ruta de obtención, ¿no? Como tú bien sabes, en NICE SIGE somos un organismo de certificación también, así que nos da mucho gusto encontrar organizaciones que ya empiezan a utilizar Majerit como su mecanismo de análisis de riesgo y bueno, pues desde luego no será la excepción, ¿no? Entonces estamos convencidos de que puede ser un punto de partida ideal para que ustedes también vayan por una certificación bajo 27001 o alguna certificación propia en riesgos. Yo creo que Majerit les ayudaría muchísimo, ¿no? Entonces, no olviden los temas del curso y por supuesto Liz está aquí para cualquier cosa. No sé, Liz, si damos a la segunda ronda de preguntas, a ver qué más dicen. Sí, me están aquí. No sé si tengas, Octavio, toda la mano los links, porque el que yo puse me parece que no funciona. Ok, Y me dice que yo lo probé ahorita y parece que sí jala, pero igual lo tienes ahí a la mano. Por más ok, ahorita lo checo. Em, y también nos piden de dónde pueden descargar o consultar los temas de Pillar. claro. Déjame les pongo aquí la liga de Pilar. Déjame buscarla en este minuto. Ahorita antes de concluir el webinar, se los mando con mucho gusto, ¿no? Y También me bueno, pues no sé si. comentan Ujú. en lo que la encontré, en la que la tienes disponible. También me preguntan que si este webinar estará disponible. Sí, en un momento más, bueno, en el transcurso del día de hoy vamos a tener esta grabación disponible para ustedes, para que puedan consultarla posteriormente sin ningún problema. Perfecto, estimada. Estoy entrando estoy entrando a la web y aquí está. Se llama EarPillar. Esta es la página
Esa es una, sí, como bien lo puso Adrián, esa es una correcta. Y esta es otra, mira. Esta es otra liga que está directo con el apartado. Fíjate que esto de la herramienta fue algo muy interesante. Primero comenzaron a desarrollarla unas personas que trabajaban dentro del gobierno español, la desarrollaron en conjunto con la metodología. Después, esta herramienta fue muy socorrida y entonces el gobierno español decidió escindir, o sea, separar a estas personas como tal de puestos públicos para que armaran una empresa, que es la liga que les mandé, que se llama EAR, y entonces ahí también la pueden conseguir. Entonces, sin ningún problema, aquí está, aquí les dan todos los datos y bueno, pues están los libros y tal. Entonces, por favor, cualquier cosa, no duden en contactar a Liz, a su servidor. Gracias a todos de verdad por la atención y cualquier cosa, pues seguimos a sus órdenes. Y muchísimas gracias a todos por este tiempo y muchísimas gracias, Octavio, por tu participación siempre muy proactiva dentro de estas sesiones. Al contrario, de verdad, muchísimas gracias. Hay una pregunta más, mira, tengo una Ah, pregunta sí. aquí. Dice, como parte de la identificación de activos, considero que se puede perder el concepto y querer establecer lo que la metodología establece que establezcan todos los aquellos que se identifiquen como riesgos. Ok, la pregunta va en relación a que tal vez la identificación de activos te pueda llegar a perder. ¿En qué sentido? A que si tienes que considerarlos todos los activos, pues probablemente te desenfoques, ¿no? A que probablemente te desenfoques y probablemente no sepas por dónde. No, la respuesta, estimada Ana, es sí puedes acotar los activos que se identifiquen como riesgosos o bien puedes acotar a los activos que estén dentro del alcance señalado. Te pongo un ejemplo. Si ustedes dicen, bueno, es que voy a utilizar esta herramienta o esta metodología de Magerit dentro de un alcance de certificación para un sistema de gestión 27001 y solamente es un proceso y ese proceso tiene 15 activos, puedes utilizar Magerit solo para esos 15 activos. Si posteriormente necesitas incrementar el alcance y o el número de activos, igualmente lo puedes hacer. Entonces, no es una obligación que los involucres todos desde el principio, sino conforme lo vayas necesitando, Ana. Muy bien. Pues me parece que no tenemos más preguntas. Les agradecemos a todos su participación y pues los seguimos esperando en próximos seminarios que tendremos disponibles para ustedes. Muchísimas gracias, Liz. Gracias a todos por su participación. Estamos en contacto. Que pasen muy buenos días. Buen día, Octavio. Buen día a todos.